Si te gusta el mundo do it yourself, este sensor te va a encantar. Este pequeño sensor es el LD2410, un sensor de ondas milimétricas Milliwave de 24 GHz de la empresa Highlink. Y os tengo que decir una cosa, quizás este sea el que ha venido a dominarlos a todos. Un sensor enano, realmente muy pequeño. El LD2410 es una familia con varios miembros o varios integrantes. Por una parte tenemos el LD2410, que es este dispositivo que tiene comunicación serie pero no tiene Bluetooth. Luego tenemos el LD2410B, que es idéntico a este, pero que además tiene Bluetooth. Y también tenemos el LD2410C, que es muy parecido a este, pero con otro formato distinto, con pines más correctos para poder trabajar con protoboards y un poquito más grande, pero con la misma funcionalidad. Las versiones con y sin Bluetooth son idénticas, solo tienen una pequeña diferencia con un pequeño, muy pequeño componente que tendréis que mirar para saber si vuestra versión tiene o lo que tenéis en casa tiene o no Bluetooth. La mayoría suelen tenerlo. El mayor problema con las versiones estándar y la B es que tienen un formato muy pequeño. Y si os dais cuenta, aquí en el vídeo se va a ver muy mal, pero tienen un pineado en un formato de 1,25 milímetros. Por lo tanto, no es un formato estándar, no valen los cables DuPont que tenemos normalmente y soldar esto es, francamente, muy complicado. Por eso existe la versión C, que tiene una forma mucho más estándar, nos permite trabajar con cableado del que ya conocemos y nos va a ser mucho más sencillo para empezar. Aunque también si lo vais a comprar en AliExpress vais a encontrar adaptadores que son bases básicamente para poder conectar esto a salidas más cómodas para trabajar e incluso con puertos USB-C. Aunque la idea básicamente de un dispositivo de este tipo es que si lo vamos a querer utilizar y terminamos haciendo un circuito integrado, utilicemos el formato más pequeño y hagamos pues, básicamente las soldaduras en una placa, en un diseño de placa, como el que podemos hacer con el sponsor de este vídeo, PCBWay. Porque si realmente queremos hacer un circuito ya más complejo para hacer un producto final, lo mejor es diseñar nuestra propia placa y enviarla a una empresa como PCBWay que nos la pueda fabricar y bueno, pues básicamente que nos dé un producto bastante más terminado. También nos pueden hacer el ensamblaje de componentes más pequeños como este y que así si no tenemos habilidad o mucha habilidad para soldar no sea un problema. Ya sabéis que tienen un bono de bienvenida que os dejo en la descripción, os invito a que lo veáis y miréis cómo podéis seguir avanzando en este mundo del do-it-yourself. El LD2410 es un sensor de detección de presencia, como los que ya hemos visto en el canal. La diferencia es que como ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo, los dispositivos, aparte de que los podamos dividir entre comerciales y do-it-yourself, sí que siguen una línea lógica y es que cada vez son más baratos, mejores y con más funcionalidades. Si nos vamos a la parte Do It Yourself, el primero que vimos en el canal, que era un dispositivo de DF Robot, funcionaba muy bien, pero era excesivamente caro. Hablamos de 40 o 50 euros, lo cual si queremos poner varios en casa, pues al final la suma se incrementa muy rápido. También hemos visto dispositivos mucho más baratos, pero como el RCWL, pero con menos funcionalidades. Y de pronto nos llega un dispositivo de 4 o 5 dólares como este, que no solo tiene detección de presencia inmediata, porque la detección es inmediata y la detección de salida, es decir, cuando ya no hay nadie, la podemos ajustar en torno a los 4 o 5 segundos sin ningún problema, sino que además, entre otras cosas, nos permite, y esto es muy interesante, detectar dos cosas distintas: sujetos moviéndose y sujetos completamente inmóviles. Así que vamos a poder hacer escenas incluso más avanzadas, como el hecho de saber si hay gente moviéndose por una estancia o por una habitación o si estamos sentados o dormidos. Tiene un ángulo de detección de aproximadamente unos 60 grados y puede detectar objetos hasta los 6 o 7 metros, aunque se recomienda que lo configuremos en torno a los 4,5 o 5, que es en la zona en la que mejor se comporta. Eso sí, es muy importante que sepáis que es un dispositivo que se calienta mucho. De hecho, como podéis ver, alcanza tranquilamente los 50 o 50 y pico grados en funcionamiento. Lo cual, si pensabais imprimir una cajita en vuestra impresora 3D en PLA,
No os lo recomiendo porque va a llegar a temperaturas en las cuales el PLA puede empezar a fundirse un poco. Es decir, no es que el dispositivo tenga ningún problema, sino que todos se comportan así. A nivel de funcionamiento tenemos dos opciones, sobre todo si cogemos los modelos que también tienen Bluetooth. Y ambas opciones las vamos a poder utilizar con Home Assistant y si lo cableamos con ESP Home. Es súper versátil. Si lo hacemos con Bluetooth, va a funcionar directamente con Home Assistant si tenemos algún sistema que nos permita recibir dispositivos Bluetooth, ya sea un dongle enchufado en nuestro servidor o a través de los ya conocidos Bluetooth Proxy. En cualquiera de los casos hay una integración oficial y si lo conectamos simplemente le vamos a tener que alimentar a 5 voltios, lo va a detectar Home Assistant pasados unos segundos y vamos a tener toda la información del dispositivo para poder trabajar con él. Es muy completo y además se actualiza muy rápido. Digamos que esta es la forma más sencilla. Eso sí, no es un dispositivo que pueda funcionar a batería, porque es un comentario que seguro que me vais a poner, alguna pregunta que me vais a hacer. Son dispositivos que consumen mucho, disipan mucho calor, tienen un consumo... A ver, cuando digo consumen mucho no significa que sean una ruina, sino que consumen mucho para una batería o unas pilas. Por lo tanto, claro, tendríamos que echarlo a dormir y si lo ponemos a dormir ya no detecta. Así que son dispositivos que siempre van a tener que estar cableados. Lo bueno es que con este tamaño lo podemos esconder donde queramos, en cajas de registro o incluso detrás de un interruptor. Aún así ya sabéis que a mí personalmente no es que no me guste trabajar con Bluetooth, pero opino que tiene sus limitaciones. Yo siempre prefiero trabajar con ecosistemas un poquito que pueda controlar mejor, que no tengan tantas limitaciones de alcance. Aunque os adelanto de verdad que funciona muy bien con Bluetooth. Pero la segunda opción básicamente es que lo integremos con un módulo ESP32 y lo metamos en ESP Home, donde también vamos a encontrar soporte oficial garantizado para este tipo de módulos, ya sea la versión normal, la B o la C. Lo único que vamos a tener que hacer es irnos a ESP Home, crear un nuevo sketch para nuestra placa ESP32. Os recomiendo que sea ESP32 para que utilicéis los puertos UART a través de hardware. Es como mejor rendimiento va a dar, aún así lo podréis utilizar con un ESP8266. Bueno, aunque el código es muy sencillo, como siempre os lo voy a explicar por encima, sobre todo para el que esté empezando, ¿vale? Como siempre, si es la primera vez que os estáis enfrentando a ESP Home, hay una lista en el canal que os la dejo aquí arriba y también en la descripción para que empecéis con el mundo ESP Home. Es sencillo, pero bueno, pues al principio hay que entender un poco cómo funciona. Suponiendo que ya habéis hecho algo con ESP Home, esto es la parte estándar, de hecho es la configuración por defecto, conexión Wi-Fi, clave de OTA, la clave API para conectarse a Home Assistant, el nombre, no tiene nada en especial, lo único específico es esta configuración de aquí, que es la parte de nuestro LD2410. Esto es copia-pega directamente de la de la documentación de ESP Home. No he tenido que hacer nada. Lo digo para que luego algunos preguntan. De hecho, esto es todo opcional. Lo pone en la documentación de ESP Home que todo esto es opcional. Simplemente podemos ponerlo o no. Pero podríamos quitar absolutamente todo. Posiblemente lo que más os puede interesar es estos dos parámetros. La distancia máxima de detección de movimiento y de personas quietas. Yo esto lo he puesto tal cual, pero yo esto os recomiendo que lo ajustéis dependiendo de dónde pongáis el sensor. Es un poquito prueba y error. Y luego tenemos los sensores que van a salir en Home Assistant y los sensores binarios que van a salir en Home Assistant. Podéis añadir después aquí lo que queráis. Como veis, no tiene ningún tipo de dificultad, porque es que ya nos lo han hecho. Sé que no se les puede pedir mucho más, la verdad. Después lo vamos a volcar la primera vez por cable para tener acceso a OTA y vamos a hacer la configuración tal cual aparece en la documentación de ESP Home. Luego ya podéis jugar con ella si queréis, pero la documentación por defecto nos deja un sensor completamente válido y funcional. Como en cualquiera de los sensores que ya hemos hecho, lo vamos a enlazar con Home Assistant y automáticamente vamos a tener todos los valores ahí. Y ya podéis jugar como queráis. Ahora cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta que algunos podéis tener dudas, a ver si quiero enfocar, sobre cómo se conecta. Me da igual que sea esta versión, lo explico sobre esta porque se ve mejor, pero en realidad esta es igual, simplemente es que los pines son mucho más pequeños, ¿vale? ¿Qué tenemos que conectar aquí? A ver, aquí ha enfocado.
¿Qué tenemos que conectar aquí? Bueno, tenemos 5 pines. El out no lo vamos a utilizar, porque el out solo se utiliza si queremos que nos avise cuando detecta, pero como señal digital 1-0. O sea, no puede sacar nada más, así que nos interesa el VCC, que lo tenemos que conectar a 5 voltios en el ESP o a nuestra fuente V5, ground, que es la tierra, y luego TX y RX. TX tenemos que llevarlo a un pin GPIO del ESP32, el que sea. Yo, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto, utilizo el 26 y el 27, uno es el RX y el otro es el TX. Y eso es lo que vamos a configurar en ESP Home. Así que vamos a tener 4 cables que van a salir. El out lo vamos a dejar sin conectar y ya está, no tenemos que conectar nada más. A VCC sí que le tenemos que llevar 5 voltios como mínimo, pero TX y RX funcionan con 3,3, así que directamente los podemos conectar al ESP. Aquí, en esta pequeñita, es lo mismo. A ver si quiere enfocar. Ahí está. Son 5 pines, VCC, el siguiente es ground, RX y TX, o TX y RX. El quinto, el de abajo del todo, es el out, que no utilizamos. Cosa que lo he explicado, ya os digo, en el otro porque se ve mejor. Ahora creo que está más claro, ¿no? De hecho, en este, que es donde he hecho el apaño temporal hasta que me lleguen los conectores, y esto lo he hecho para ir haciendo pruebas, pues como veis tenemos 4 cables, VCC, ground, RX, TX, o TX y RX. Y ya está, no hay que conectar nada más. El resto es configuración que se hace en ESP Home. Y si es Bluetooth, os lo recuerdo, si solo lo vais a utilizar en modo Bluetooth, solo tenéis que conectar VCC y ground, nada más, porque el resto es inalámbrico. RX y TX y out no os hacen falta, así que serían solo 2 cables, tanto en este como en este de aquí. De verdad que es un sensor que os diría que la única pega que tiene es que se calienta quizás un poco en exceso. Ya os digo que es curioso, pero me da la sensación que al final es el comportamiento normal, porque es lo que he visto en los foros, no es nada raro. Tengo bastantes unidades, porque la verdad es que me fue un poquito la mano comprándolas, y todas se comportan igual. Eso es lo único que me gusta menos, y de verdad que el resto es un comportamiento que os tengo que decir que es... Cuando antes os he dicho que esto es un dispositivo que ha venido quizás para dominar a todos dentro de este mundo de los sensores de presencia, por lo menos a día de hoy, es porque no hay otra cosa en el mercado que funcione así y por este precio. Dentro del mundo do it yourself, quiero decir, ya no se me ocurre por qué alguien se fabricaría un PIR a mano, no le veo sentido. No veo incluso por qué compraríamos PIRs teniendo dispositivos tan completos como este. Te puedes dormir y va a seguir detectando que hay presencia. Por supuesto, eso sí, también me lo vais a preguntar, animales los va a detectar. Es lo que hay, es la pega que tienen. Lo bueno es que cada vez se van acercando más a dispositivos que incluso nos van a permitir detectar el tamaño. Este tiene configuraciones que quizás se podría llegar a hacer algo así. Yo creo que todavía no, pero nos estamos acercando. Pero es que desde luego es un dispositivo de 4 o 5 dólares. ¿Qué más le podemos pedir? Sinceramente, no se me ocurre mucho más. Es rápido, funciona bien, la detección es muy precisa, nos permite ver distancia de los objetos, tanto los que se mueven como los que están inmóviles, y tiene un montón de parámetros de visibilidad que podéis luego investigar lo que queráis. Sinceramente creo que no hacen falta, pero ahí están. Por 4 o 5 dólares. Y además es que si ni siquiera queremos ponerle un ESP, no tenemos que hacerlo. Versión Bluetooth y ya, con solo esto... Y una cajita, le ponemos una cajita. Compréis una cajita de este tipo, en Amazon las venden si no queréis fabricarla. Si no podéis, más pequeña, esta es grande, yo porque compré varias, pero vamos, fijaros el tamaño, o sea, es que un cuarto de esta caja es suficiente. Y ya está, un adaptador, podemos comprar un adaptador de electrónica de 230 a 5 voltios y ya está, no necesitamos nada más. Tenemos sensores de detección de presencia integrados en nuestra domótica completamente locales para jugar con ellos. Y de verdad os lo digo, más allá de que sponsorice este vídeo, si queréis hacer ya luego circuitos más completos. De hecho, mi idea, cuando tenga algo de tiempo, porque es que todo esto requiere tiempo, es con esto intentar hacer una pequeña plaquita donde ya quede toda la alimentación, básicamente pues una fuente Highlink muy pequeña de 235, que pueda alimentar esto y un ESP32, que quede todo metido en una caja de registro, o incluso si da por espacio detrás de un interruptor, y con eso ya tenemos sensores de presencia que ni siquiera se ven, es decir, que cumplen cualquier
necesidad, cualquier requisito estético. Y es interesante tener una empresa con la que poder hacer esto, porque intentar fabricarse y soldar esto en casa, yo por lo menos no tengo pulso. Así que en la descripción os dejo información, miradla. También os dejo información de los productos. En AliExpress se venden muchos, yo os dejo donde los he comprado y tiendas que tienen buenas valoraciones, pero como siempre ya sabéis que los precios fluctúan mucho. De hecho creo que también los venden en Amazon, aunque seguro que mucho más caros. Pero bueno, si los hay, os los dejaré también abajo. ¿Y vosotros qué opináis? Porque realmente sé que algunos ya los habéis probado, y es que no he tenido tiempo de hacer el vídeo antes, pero ya lo hemos hablado en algún momento en Telegram o en Discord porque molan mucho, son una pasada de dispositivos. ¿Qué pensáis? Y si no los habéis probado, ¿os animáis a probarlos? Porque de verdad os digo que merecen muchísimo la pena. Gracias por ver el vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal si sois nuevos por aquí, gracias a los miembros de Patreon y del canal en YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao.